Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para poner sobre el terreno, en plata blanca, como se dice, la situación de la educación superior en Colombia, especialmente de la educación superior pública, a raíz de las manifestaciones que hubo ayer, a raíz del paro que está en marcha, y por eso contamos con la presencia de la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Bienvenida, ministra. Buenas noches, Claudia, y a todos los televidentes un saludo en este tema que es tan crucial. Sí, y también está con nosotros Alejandro Palacio. Alejandro no solamente es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Sede Medellín, sino que es el representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional y además de ACRES. El presidente de la ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Bueno, bienvenido. Bueno, Claudia, muchas gracias a ti por la invitación, a la ministra por también aceptar el espacio para conversar y a todos los televidentes por estar conectados hasta ahora. Bueno, y yo lo que les voy a pedir a ambos es que hablemos, tratando de no dejarnos envolver por las tensiones que esto genera y sobre todo apartándonos de la conflictividad política alrededor de esto. Digámosle la verdad a la gente que nos está oyendo para que de verdad entendamos, en el caso del gobierno, por qué no puede ir más allá, y en el caso de los estudiantes, por qué sí creen que presupuestalmente se puede ir desde el Estado más allá. Ministra, 500.000 millones de pesos anunciaron ustedes durante la marcha de ayer. Y muchas personas dicen, sí ve que sí se podía, y unos dicen, como se dice coloquialmente, el que no llora no mama. No, y ahí te aclaro que esos 500.000 no fueron de ayer. Llevo trabajando. ¿Tú recuerdas todas las salidas en medios alrededor de la tercera semana de estar en el cargo? Fui al Congreso de la República a presentar qué presupuesto habíamos encontrado. Se generó todo el debate porque ya anunciamos con el presidente que tendríamos que transformar el esquema de mérito porque no era sostenible y que teníamos que buscar nuevos recursos para la educación superior. Son 3 promesas, Claudia, y con esto cierro esta primera respuesta que el presidente desde la campaña anunció para educación superior. Hablaba de una gratuidad gradual en la universidad pública, hablaba de recursos para el fortalecimiento de la universidad pública y hablaba de recursos de mérito. Desde el primer debate, gracias pues a los esfuerzos que allí se hicieron, yo encontré un presupuesto de 1.9 billones para inversión. Ese presupuesto claramente no permitía pues lograr ninguna de las funciones sustantivas del ministerio. En el primer debate pasé a 4 billones, que fue la cuota que está aprobada y que ahora pasará a todas las discusiones de segundo debate ya en el plenario. En esos 4 billones, sumando y haciendo esfuerzos priorizando el tema de educación superior, ya íbamos en cerca de 340.000 millones. Y según los cálculos que se habían hecho por temas de realidad fiscal y por cómo dejar ver en los otros años del plan de desarrollo incrementos que fueran sumando, nuestra meta era 500.000 millones. ¿De qué se trataba la reunión de ayer citada por las comisiones económicas en el Ministerio de Hacienda? De ir a exponer entonces cuál era la propuesta para este segundo debate, dado que educación aún, si bien había logrado un aumento en su cuota, todavía no lograba todos los recursos. Y el espacio que me dieron ayer en las cámaras era para decir, bueno, estos recursos a qué se van a orientar, qué entienden ustedes por el tema de gratuidad gradual, cuáles son los recursos para inversión, cuáles son los recursos para aumento de la base, cuáles son los recursos para el programa de mérito, y de eso se trató la discusión de ayer, que era la preparatoria no solo para los temas de educación, sino ayer estaban las comisiones reunidas para hacer la ponencia que van a llevar. ¿Qué se resalta? Si usted mira todas las bancadas que participaron, pues primero, al igual que toda la sociedad colombiana, la prioridad que le dan a la educación y como un respaldo al unísono de trabajar en equipo, gente de vertientes pues bastante diferentes. Y hasta ahí va lo que pues yo le puedo contar de qué han sido el transcurrir de estos 66 días. Alejandro, anuncian 500.000 millones de pesos más y muchas personas que conocen de materia presupuestal dicen este es un gran esfuerzo fiscal dentro de lo que es la responsabilidad fiscal, porque si se pone a prometer un montón de cosas que no se pueden cumplir, pues a la larga el efecto en materia social en Colombia pues va a ser devastador. Entonces eso es lo responsable. ¿Qué dicen ustedes como estudiantes a esa propuesta? Bueno, no solamente nosotros como estudiantes, también varios rectores se han pronunciado, profesores, sobre el tema del $500 millón de pesos que anoche el gobierno Iván Duque informó que le haría a la educación superior pública después de las movilizaciones masivas que hicimos en todo el país. Y a mí me gustaría detallar 2 aspectos muy importantes frente a esa cifra. Lo primero es que de esos 500.000
millones de pesos, tan solo 55.000 millones de pesos van para la base presupuestal del funcionamiento de las universidades. Los 32 rectores de las universidades públicas que se reúnen en el SUBE han dejado claro que hay un déficit de 3.2 billones de pesos para funcionamiento, lo que es el día a día, pagar la nómina, comprar una resma de papel, cambiar un bombillo, 3.2 billones de pesos. Los 55.000 millones que anuncia el gobierno de Iván Duque son alrededor del 1.6% de lo que están pidiendo las universidades públicas. Y otra cifra muy importante para aclarar es que dentro de esos 500.000 millones de pesos, tan solo 223.000 millones de pesos son para inversión. Los rectores aglomerados en el SUBE, el sistema universitario estatal, han dejado el déficit de inversión en alrededor de 15 billones de pesos. Esos 223.000 millones de pesos son tan solo el 1.3% de lo que le hace falta a nuestras universidades para que no se caigan, para que no tengan que cerrar. Entonces yo creo que es muy importante como aclarar eso, porque pues sí, los estudiantes dirían, logramos esto gracias a la movilización, pero yo creo que es muy importante dejar claro que eso es hacerle conejo a las peticiones que hemos venido haciendo los estudiantes, los rectores y los profes, y aclarar que tan solo son paños de agua tibia para un problema que es estructural. Dos cosas respecto a las cifras que acaba de dar Alejandro, ministra. ¿Ustedes están de acuerdo en que el déficit es de 15 billones en total? Mire, le aclaro, hay tres cifras que se han mencionado en las distintas discusiones. Primero, un déficit de este año, sobre el año 2018, para terminar de cerrar, sobre el cual hemos sido claros que nosotros entramos con un presupuesto aprobado desde el año anterior, que ya va en ejecución el 70%, donde ya tenemos el reto y hemos corrido un poco a hacer los giros que estaban pendientes, que no se han girado a las universidades y que ya nuestro compromiso y responsabilidad va en el presupuesto del 2019 hacia adelante. Primera aclaración sobre ese monto. Hay otras dos cifras en el ambiente, 3.5 billones, como bien lo mencionaste, y 15 billones. Entonces, sobre los 3.5 es importante contarle a los televidentes que cuando se aprueba la Ley 30 se define una estructura y evidentemente han pasado muchos años, ya casi llegaremos a 30 años de la Ley 30 y fue cambiando la composición y estructura de las universidades. Y hay un clamor, y yo creo que un sentir válido y un esfuerzo que debemos hacer entre todos de ir cerrando esas brechas, que son los puntos adicionales al IPC que uno le da a la base, sobre los cuales te referías a 55.000 millones que tiene la propuesta. Lo que hoy Ley 30 da, si tú sumas todos los aportes de las universidades públicas, son 3.7 billones. La propuesta es casi de un año a otro duplicar lo que hoy son los aportes de Ley 30. Eso financieramente no es viable y allí lo que hemos dicho es que confiamos en que también en el debate de plan de desarrollo no solamente tengan la certeza de cuánto va a ir en el 2019, sino en cuánto va a ir incrementando la base en los años siguientes. Todo lo que tú sumas a la base, como su nombre lo indica, se hace parte de la base y ya se vuelve gasto recurrente si yo te hablo de finanzas públicas. O sea, ya para el Ministerio de Hacienda tiene que crecer sobre esa nueva composición. Cuando mencionan inversión, que son 223.000 es una suma pues que es una primera señal a la cual, como expliqué ayer y ha dicho el presidente Duque, se van a sumar recursos de regalías. Normalmente, si tú miras, Claudia, los últimos 4 años estuvo muy orientada toda la plata de universidades solo al tema de mérito. No encuentras tú una línea clara que fortaleciera estos temas. Entonces era recoger... Cuando usted habla del tema de mérito, está hablando de Serpilo Pago. De acuerdo, era recoger una línea que pues vamos a honrar estos compromisos, es la vida de estos muchachos y su vida laboral, pero era ya decirle a Colombia, bueno, vamos a integrar bien el mérito y el mérito, digamos, gradualmente reconociendo que hay públicas muy buenas y también hay privados, o sea, dándole una recomposición al esquema, pero poniendo sobre la mesa temas de equidad para cerrar la brecha, temas de inversión y temas de gratuidad, que tal vez cuando ahorita te escuché mencionar los rubros, hablamos de la base, hablamos de inversión y no hablamos de gratuidad. Y me detengo en la cifra de 15 billones, bueno, ha oscilado algunas veces 13 y 15. Esa cifra menciona inversiones que se han requerido y no se han tenido en los años anteriores, pero además contiene la proyección de lo que requiere a futuro para tener unas infraestructuras sólidas, unos reforzamientos estructurales. Entonces, ese es el tenor que hay que hacer de la cifra. La cifra no está comprobada como un gasto que ya se causó, sino combina gastos causados y proyecciones de recursos para mejora de infraestructura, que es importante y que es requerido. Y ahí la respuesta nuestra es, hay estos recursos de inversión que van a ir aumentando en los próximos 3 años, pero además va a haber una fuente fuerte que yo espero estar en las próximas semanas contándole al país, que es la discusión del plan bianual de regalías. Ustedes saben que cada 2 años se define cómo se va a trabajar el tema. ¿Con quién lo estamos trabajando? Colciencias, DNP y Ministerio de Educación. ¿Hacia dónde se pueden gastar las regalías por la naturaleza misma de la fuente? Pueden ir a infraestructura, es como lo que por naturaleza atiende ese gasto,
formación de doctores y todos los temas de adecuación, ciencia y tecnología. O sea que yo creo que ahí contamos con unos recursos importantes, nuevos porque es el plan bianual, sí señora, nuevos para educación, y estamos combinando, porque no solamente es educación superior, sino el tema de ciencia y tecnología, cómo logramos acuñar estos nuevos recursos para los dos propósitos, fortalecimiento de universidad pública y para el trabajo también con conciencias de fomento, actividades, formación doctoral, etcétera, que le sirve al país y le sirve a la universidad pública. Esa es una buena noticia para ustedes, Alejandro. Bueno, yo creo que todo recurso que se le adiciona a la universidad pública es valioso, sin embargo yo no hago muchas expectativas frente a eso hasta que no esté por escrito. Ha pasado muchas veces que le dicen a la universidad pública, estos recursos son para usted, y lastimosamente no llegan. Pasó con el IVA social. En el 2016 a los colombianos nos aumentaron el IVA con la excusa de que se le daría el 40% de un punto del IVA a la educación pública. La realidad fue que la gran mayoría de esos recursos terminaron en el ICETEX, o sea que plata sí hay, pero se desvió al ICETEX, y lo mismo pasó con el impuesto complementario a la renta. Se recogieron alrededor de 785.000 millones de pesos y tan solo 100.000 llegaron a la universidad pública, cuando tendrían que haber llegado en su gran mayoría todos a la universidad pública. Entonces aquí es muy importante hablar de algo, y es que plata sí hay, lo que no hay es voluntad política de corregir esas desviaciones que han llevado a que la universidad pública cada vez esté cayendo. La ministra mencionaba algo muy importante que me parece que vale la pena aclarar, y es el tema del déficit. El déficit que han manifestado los rectores de nuestras universidades públicas en el SUE ha dejado claro que hacen falta 18.2 billones de pesos sumando inversión y sumando funcionamiento. Ministra, no es cuestión de que solamente le dé lo que hace falta para funcionar hoy por hoy. Queremos tener unas universidades que estén a la vanguardia, queremos tener universidades que no se estén cayendo a pedazos. A mí me duele profundamente cuando paso por la Universidad Nacional y los edificios están caídos. Usted que asiste al Consejo Superior también le debe doler esto, porque es que es el espacio en el cual está estudiando un montón de jóvenes. La cifra que usted daba de 3.6 billones para los 620.000 jóvenes del sistema universitario estatal, pues cuando usted la compara con los 3.2 billones que valen 40.000 estudiantes desde el Pilo Paga, realmente demuestra que es un programa supremamente ineficiente y costoso. ¿Por qué no le damos todos esos recursos a la educación? Yo le pregunto, usted menciona 500.000 millones de pesos nuevos, ¿por qué no darle todo eso a la base presupuestal? Porque al fin y al cabo es voluntad. Con respecto a eso que Alejandro acaba de decir, ese es el siguiente planteamiento que yo quería hacer. Aquí hay una discusión entre si los recursos públicos por la vía del mérito pueden estar parcial o totalmente en la educación privada o no. Y cuando uno habla con los pilos de Pilo Paga, algunos o muchos que están en la universidad privada dicen, no, pues es que yo tenía derecho a elegir y yo prefiero la universidad privada a la universidad pública, algunos con unas argumentaciones muy interesantes y otros sencillamente pues porque sí. Y bueno, eso es parte del libre albedrío de las personas. Pero ante la realidad de un país como Colombia, ministra, con unos recursos fiscales tan limitados, muchos dicen, pues, qué pena, a los pilos de este momento les corresponde la universidad pública, punto. ¿Cuál es la argumentación del gobierno respecto a eso? Claudia y Alejandro. Yo mencioné una frase que valoro totalmente y decía, muchas veces nos han hecho promesas y no las cumplen. Yo lo comparto y por eso pues cuando se hace cada anuncio es porque tengo el asidero y el cimiento. Cuando te menciono lo de regalías, lo estamos discutiendo, ustedes van a ser pues partícipes seguramente en el Congreso obviamente de estas discusiones y pues le daré una cifra a ustedes y al país cuando la tengamos cierta. Lo que sí te puedo decir es que la promesa del presidente es que en esta reorientación del plan bianual de regalías la prioridad va a ser educación. Cifras te daré en su momento y entiendo que lo digas, hasta no verlas, no creerlas, cuando te las doy, yo trato en eso de ser, bueno, quienes me conocen en la carrera educativa, cuidadosa, de no dar simplemente anuncios, sino que tengan asidero. Entonces en eso estamos trabajando, era la primera aclaración que le quería hacer a Alejandro. La segunda sobre la pregunta que nos hace Claudia, que tiene que ver con pues realidad fiscal. A su vez Alejandro nos decía cómo reorientar esos recursos. Pues mira, la única administración que llegó a decir que tenía que reorientarlos y transformar el programa fuimos nosotros. Y ya te imaginarás, bueno, yo salí a medios, dije la realidad y obviamente he encontrado opiniones diversas, pero yo tengo que pensar no en una persona y en un beneficiario, tengo que pensar con el presidente en todo un país. ¿Y cuál fue el análisis que nosotros hicimos? Similar a argumentos que tú mencionas, pero con un matiz. ¿Similar en qué sentido? Claramente la política de educación superior no puede ser solo eso. La política de educación superior tiene que tener una prioridad, que es su génesis, que es fortalecer la educación pública. Si miras los últimos 3-4 años es que ni siquiera se mencionaban temas al respecto, listo. Trajimos a la mesa y entiendo tu argumento, que tú dices, bueno, quisiéramos más recursos y cuando aludes de cuando visito la Universidad Nacional y soy consciente de su infraestructura, así como tú visitas esas y otras,
Es claro que todos creemos en la necesidad de acompañar todo el devenir de la universidad pública y el tema de infraestructura está allí, de primero. Para eso, que era lo que te respondía antes cuando Claudia nos mencionó, van a ser importantes la suma de esfuerzos. Hay recursos que vienen de inversión. Tú sabes que las universidades vienen, previamente cuando tenían el tributo del CREE de años anteriores, ellas venían haciendo unos proyectos que ya están formulados y creo que eso es una ganancia en tiempo de cómo crecer su infraestructura y demás. ¿Qué recursos van a poder orientar a esos proyectos? Recursos de inversión, los que mencionamos, y si todo sale como estamos trabajando, recursos de regalías. Entonces, obvio, te entiendo que tú digas, no los tengo ya hoy, pero hacia allá van a ir. Y la pregunta de Claudia, sí, y tuya, que es, bueno, pero antes solo la orientaban solamente al tema de beca y de mérito, la realidad es que el modelo se está ajustando. ¿Y se está ajustando para qué? Para que si bien el estudiante tenga derecho a elegir, el mismo Estado dé muchos estímulos y honre el compromiso de reconocer un valor que sea coherente entre pública y privada y no esas diferencias que se reconocían de valores. Que invite a la universidad privada a concurrir, es decir, que el valor total de la matrícula no solo sea Estado dando, sino la universidad va a poner un porcentaje, y un porcentaje importante. ¿Esto qué va a hacer? Que tú la sigues, privada. Sí, señora, que tú sigues con la línea de mérito, que creo que la hay en cualquier país, que es reconocer pues a estos jóvenes que tienen un resultado excelente, les das la oportunidad de escoger, pero el mismo sistema ajustó el modelo de costos para que realmente no se vayan esta cantidad de dinero que tú mencionas a ese fin, y en la medida en que se vayan graduando los muchachos del, digamos, del anterior modelo, sí, de costos, pues como lo decía el presidente ayer, son recursos que se van a ir sumando al tema de universidad pública. Cuando pero nosotros, perdón un segundo, sí, ministro, señora, para ver si estoy sí entendiendo bien. Si un estudiante pilo de bajos recursos entra a este nuevo modelo de mérito y va a estudiar en una universidad privada y la educación total le cuesta, por decir algo, 100 millones de pesos, ¿cuántos de esos recursos en este nuevo modelo van a salir del bolsillo de las arcas públicas y cuántos van a salir de la universidad que lo acoge? Al momento, según las últimas, hoy teníamos reuniones por la mañana con los rectores de las públicas para mirar cómo se van a orientar todos estos recursos, y en la tarde con los rectores de las privadas, quienes llevaron una propuesta que oscila entre el 25 y 30% de sus recursos. Primer cambio. Pero espérate, Alejandro está haciendo no. Espérate, Alejandro. Y segundo cambio, el valor que va a reconocer el Estado por el programa en la privada, que teníamos que llevar, y era donde yo te decía que había unas distribuciones donde tú tenías unos valores altísimos versus unos valores muy bajos en la privada. El Estado va a reconocer el mismo valor promedio por la categoría y madurez de la universidad. Si tú estás hablando de la Universidad Nacional de Colombia, o estás hablando de otra universidad muy destacada, no sé, el Norte, los Andes, etcétera, no va a haber esa diferencia tan grande en el valor que se reconocía. Entonces, además de eso, al muchacho que tome la vía de elegir un programa de la pública, que quiere ir a hacer un muy buen programa en la pública, pues va a tener muchos más apoyos en su subsidio de sostenimiento y demás. Es decir, para motivarlo a que prefiera la estructura del programa va hacia migrar a que realmente muchos jóvenes puedan ver también en la pública una oportunidad, sí, escojamos muy buenos programas y recompongan los costos. Y cuando estos muchachos se gradúen, 2 segundos, Claudia, para responderte, estos muchachos van a ir saliendo, la primera cohorte se gradúa ahorita a final de año y van a ir hasta el año 2022. Son recursos que tú vas liberando porque ya el muchacho termina y vas terminando las cohortes. Sí. Esos recursos se van a reorientar al tema de educación superior pública. Para eso teníamos que transformar el programa. Responde, Alejandro, y tenemos que hacer una pausa para comerciales. Yo creo que aquí es importante hablar es asunto del mérito. Al fin y al cabo, yo creo que la educación en Colombia no es de mérito, sino que es un derecho. Ministro, usted muy bien sabe que la Universidad Nacional tan solo acepta el 8% de su demanda. ¿No le parece suficiente mérito poder estar dentro de ese 8% de 60.000 estudiantes? Los estudiantes de las universidades públicas también tienen mérito. Usted plantea una especie de nuevo programa del Pilo Paga, de nuevo programa de mérito, en donde las universidades privadas van a hacer una correspondencia del 35%. Hoy por hoy, 25, el promedio... creo que dijo. Entre 25 y 30%. Bueno, aquí yo creo que es importante aclarar que el Estado a un estudiante de una universidad pública en promedio le da alrededor de 4.700.000, 5 millones de pesos en promedio. Y aunque las universidades privadas correspondan con un 25-30%, sigue siendo mayor el aporte que le da el gobierno con recursos públicos a las universidades privadas. Ministra, es que aquí el asunto no es de por qué el mérito y por qué no el mérito. El asunto es, hay universidades públicas que se están cayendo a pedazos, universidades públicas desfinanciadas, porque la prioridad de su gobierno no es recursos públicos, universidades públicas. Es lo más sensato, es lo más lógico, es un asunto de voluntad, solo que no lo quieren hacer. Tengo que hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos, la respuesta a esta pregunta que plantea Alejandro y también a una última que yo quiero plantear, y es
¿Cuál es el rol del sector privado? En muchas partes del mundo hay empresas que disponen de decenas de becas semestralmente para ayudar a los estudiantes que salen de los colegios, que se destacan en deporte, en música, en arte, en matemáticas, y esa es una gran solución. En Colombia están los privados de pronto no siendo lo suficientemente conscientes del aporte que deben hacer a la educación. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos conversando con la ministra de Educación y con Alejandro Palacio, vocero de los estudiantes. Nos quedan solamente 3 minutos, así que les pido unas consideraciones finales de este reto que tiene el país sobre la educación, ministra. Bueno, pues yo usaría estos minutos para recordar, y escuchando a Alejandro, que este esfuerzo se está haciendo por lo público. Si tú miras los componentes, estamos hablando de gratuidad para muchos jóvenes en el país. Que son 121.000 millones. 121.000 millones, estamos hablando de aumento a la base, estamos hablando de aumento a la inversión, estamos en discusión del proyecto de regalías que va a ir dirigido a la pública y hay una línea de mérito con los ajustes. Déjeme la interrumpo, ministra, sí. Porque países, cada rato nos ponen el ejemplo, países como Corea del Sur, hace 50 años o menos, para dar el gran salto, revolucionaron la educación y dijeron, no, es que aquí el mayor presupuesto es para educación, no importa lo demás, y mire dónde están. ¿Por qué en Colombia no podemos hacer eso? Bueno, al momento, con la última aprobación, estamos en 41.4 billones, que significa casi el 16.5% del total de presupuesto, es la cifra mayor del presupuesto actual, y claro que hay que seguir haciendo más esfuerzos, Claudia. Y tienes razón, y tiene que ver además con temas estructurales que encontramos, de falta de recursos para primera infancia, para básica y media y para educación superior. Como el tiempo es corto, Alejandro, cierre usted. Bueno, a mí me gustaría aclarar que desde gobiernos anteriores el rubro de educación era el principal rubro del presupuesto general de la nación. Y este año también lo será. Sin embargo, pues a uno le dicen eso y uno se puede emocionar mucho, pero cuando entra al detalle se da cuenta que la educación tiene muchos más costos que lo que serían los otros rubros. La educación tiene 3 niveles, es mucho más costoso y por eso es el mayor. Sin embargo, a pesar de que es el mayor, pues sigue siendo universidad pública desfinanciada. Uno puede conocer las intenciones de un gobierno cuando entra a revisar la propuesta de presupuesto general de la nación y de la propuesta de Juan Manuel Santos a la propuesta de Iván Duque para las universidades públicas, básicamente es exactamente lo mismo, solamente son 55.000 millones de pesos para la base presupuestal de las universidades, que con eso no alcanzamos a final. Pero mira, Alejandro, ustedes dicen, todos estamos de acuerdo, ojalá hubiera más plata, quítenle a qué para ponerle educación. Bueno, lo que les planteé ahorita, corregir las desviaciones que hay hoy por hoy, se están desviando los recursos de las universidades públicas, los recursos públicos de las universidades privadas. O sea, no es quítenle a otra cartera, es cojan lo que la pública le está dando a la privada y con eso ya estamos pues tranquilos no es suficiente. Y contentos. Ese punto es muy importante. Lo segundo, ICETEX va a aumentar su presupuesto de 1.5 billones a 2.3 billones de pesos. ¿Por qué no le damos esos recursos a las universidades públicas? Lo que yo te decía, es un asunto de voluntad, en donde se quiere financiar o a las universidades públicas o a las universidades privadas. ¿Y acabar el ICETEX? No, el ICETEX no se puede acabar porque al fin y al cabo, pues el crédito, las personas son libres de hacerlos, pero créditos en condiciones dignas, con tasas de interés del 0% real. Lo preocupante es que se le aumenten más recursos al ICETEX para endeudar a los jóvenes mientras las universidades se caen. 30 segundos para cada uno. ¿Los privados qué? ¿Por qué no hacen más? Ministra, usted fue de Empresarios por la Educación, usted conoce el modelo en el resto del mundo. Bueno, y aclaro que Empresarios por la Educación trabaja por la educación pública, Claudia, no con universidades privadas. Pero te respondo de la realidad del sector. Hemos estado también reunidos con ellos para hacerle un ajuste al modelo que va a dar un paso más allá en el tema de mérito y que busca corregir muchos de los temas que ha dicho Alejandro, en los valores reconocidos, en esta disparidad que reconoce uno por tipo de programa, por tipo de universidad y en pedirles que concurran. Y en algo que hablábamos fuera de cámaras, acá los tres, y era como en otros países también la empresa privada concurre dando recursos que puedan ser usados para becas para los mejores estudiantes. Este es un tema bien importante, lo estamos pensando con el presidente ya para el año siguiente, cómo aunar esfuerzos. Hoy en día tú encuentras becas de muchas empresas que vale la pena también sumar en este propósito que tú decías, porque todos no damos ese gran salto a un tema de una evolución, de un cambio. Volvámonos locos por la educación. Exactamente. Alejandro, los privados. Bueno, yo creo que lastimosamente los privados han venido supliendo el deber del Estado. Hoy por hoy las universidades están consiguen alrededor del 55% de sus recursos de autosostenimiento con contratos por el privado. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional ha dejado de cumplir su tarea. En 1993 de 100 pesos el gobierno ponía alrededor de 90, hoy por hoy pone alrededor de 43 y eso es lamentable. Entonces yo creo que aquí es muy importante entender que una cosa es la cooperación y otra la dependencia. Hoy por hoy las universidades públicas están dependiendo del autosostenimiento que se da vía contratación por los privados y eso no puede seguir ocurriendo porque al fin y al cabo es responsabilidad del Estado. Bueno, y yo cierro con un mensaje para
para los estudiantes, porque en Colombia la deserción en educación superior es enorme. Casi 50% de las personas que entran a una universidad no terminan. De los pilos hay 1000 que han desertado, decía Alejandro hace un momento. Hombre, los jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, aprovéchenla. Sé que no todos desertan porque quieren, sino porque a veces es muy difícil continuar, pero hay que aprovechar la oportunidad de estudiar, porque este debate que está dando Colombia para garantizar la educación de los colombianos y tener un futuro mejor depende de que cada quien que se siente en un salón de clase aproveche lo que sus maestros le enseñan y haga también, ponga su cuota de esfuerzo para poder terminar con ese propósito de graduarse. Muchas gracias a la ministra, muchas gracias a Alejandro y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.